Hola, muy buenos días. Les habla Benjamín Santamaría con el tema yoga social. Me encuentro ahora en la biblioteca de Toronto, Canadá, y quiero abordar este tema que me parece importante y que forma parte de un gran proyecto que se llama Una simple revolución, solo buenas nuevas. Ya lo irán conociendo. Empezaré diciendo que para abordar este tema que estoy proponiendo, del cual yo no he encontrado antecedentes en ninguna otra escuela, tenemos que abordar el tema del sufrimiento en el mundo, de cómo nuestro mundo experimenta no solo sus seres humanos, sino en estos momentos también la naturaleza, con la gran depredación de los bosques, el resecamiento de los mares y el cambio climático, experimenta un gran sufrimiento. Un tema que no es ajeno para el yoga, que ha sido planteado desde los primeros momentos del yoga. Recordemos que el yoga es una experiencia trascendental. Se plantea y se propone desde los primeros tiempos, los primeros maestros y maestras de yoga, como los primeros textos sagrados, tales como Upanishads, el Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavad Gita, que es parte del Mahabharata, los Yoga Sutras de Patanjali, el Yoga Pradipika y el Jnana Samhita, que son los grandes textos del yoga y muy en particular también algunos de ellos del Hatha Yoga. Es decir, sabemos que la raíz sánscrita del yoga es yug, es decir, unión, uncir, atalajar la rienda a los caballos. Cuando hablamos de yoga estamos hablando también de una suerte de sometimiento, de supresión de las facultades inferiores que nos ligan al plano animal. En un término estricto de la palabra, yug significa eso. Pero como sabemos por la tradición hay varios tipos de yoga. El Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento o de la sabiduría. El Karma Yoga, que es el yoga de la acción sin esperar recompensa. El Bhakti Yoga, que es un yoga devocional, en donde todo lo que uno hace se lo entrega al poder supremo, al Dios infinito, cualquiera que sea la idea que uno tiene de él. Y por último tenemos el más popular, el Hatha Yoga, el yoga del dominio del cuerpo físico, pero con la finalidad, como dice Patanjali, textualmente en sánscrito, yogas chitta vritti nirodha. El yoga es la supresión del flujo de la actividad de la mente o del flujo de los pensamientos. Así que tenemos estos 4 yogas principales que en el caso de la Gran Fraternidad Universal los tenemos representados en esta emblema, en esta cruz. Arriba el Nani, abajo el Hatha, a mi izquierda viéndolo de frente está el Bhakti y a la derecha está el Karma Yoga. Al centro podríamos hablar de un yoga superior, ¿no? De un Raja Yoga, aunque también existe la gran disciplina del Tantra Yoga. Así que esto es, digamos, un panorama muy general de lo que representa el yoga, y el yoga como un antídoto para el sufrimiento del mundo nos presenta un fenómeno cósmico interesante que se menciona sobre todo en el Bhagavad Gita y en algunos otros textos, que es la venida
de un enviado especial, de un avatar. En nuestro lenguaje judío-cristiano, un Mesías que sería la representación de la divinidad encarnada en un ser humano común y corriente como nosotros. Mucho se ha especulado acerca de esta venida del avatar de la nueva era, de este ciclo cósmico que estamos viviendo bajo el influjo de la era del Aquarius, esta constelación que nos da una apertura al saber y a todas estas bondades que el saber nos trae. Pero de ello hablaremos un poco más adelante, pero es importante tomar en cuenta que, como dice el Bhagavad Gita, cuando los tiempos son oscuros, parafraseando, no lo sé de memoria, cuando el mal domina sobre el mundo, entonces dice que enviará a un enviado especial, una encarnación de Vishnu, el gran preservador de la trilogía hindú, Brahma el gran creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor de las pasiones. Se encarnará un ser excepcional para enrumbar a los pueblos hacia el camino de la luz. Y según los estudios más profundos del Mahaguru José Manuel Estrada Vázquez, maestro de la Gran Fraternidad Universal, es en la persona del Mahatma Chandravala la encarnación de este enviado especial para nuestra nueva era. Pero aquí hago un corte y paso a un siguiente segmento. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de nuestro continente. ¿Por qué? Porque el Mahatma Chandravala se dirigió a América, renunciando a enmurarse, a recluirse en un lugar escondido del Tíbet para orar por la paz del mundo, y por indicaciones de su maestro, el muy digno maestre Sun Wukong, conocido en la tradición hinduista como Swami Buddhadharma y en la tradición tibetana como Lobsang Dorje, un maestro ruso de nacimiento, no tibetano. Él propone que el continente americano es donde se dará el resurgimiento de la alta espiritualidad que nos hereda el Tíbet. Y en este sentido, revisando la historia de nuestro continente, nos damos cuenta cómo América, el continente americano, conocido por los indígenas nicaragüenses de una costa como los amerricúos, se conoce como Amerricúa, la tierra de los vientos, ha sufrido terribles invasiones, primero de los invasores europeos, que mal llamados conquistadores, porque no conquistaron el corazón de nuestra gente, y después el terrible periodo colonial signado por la esclavitud, no solo de nuestros habitantes originales, sino también de los esclavos negros que trajeron de África, y todos ellos tratados peor que bestias. Esto es un aspecto que no debemos olvidar, tengamos la tendencia ideológica o política que tengamos, es un hecho histórico. Y por ello, como reacción ante esta opresión y extrema miseria material y espiritual a la que fueron sometidos nuestros habitantes originales y los habitantes de África, surgen los movimientos revolucionarios de América Latina como un respiro de libertad, que sí, sin duda, algunos al final se corrompieron y cometieron casi las mismas atrocidades
que las que cometieron los gobiernos financiados y empujados y alentados por el gobierno de los Estados Unidos de América y por algunas potencias europeas que no querían perder, por supuesto, los grandes privilegios y las grandes riquezas de nuestro continente. Deben saber ustedes, y les ruego que lo investiguen, lo que fue la Operación Cóndor, liderada por el gobierno de Estados Unidos, que implantó gobiernos terroristas y militares en toda la región, con un saldo de miles y miles de torturados, muertos y desaparecidos, acusados de ser comunistas, socialistas, izquierdistas o librepensadores. Estudien esa parte. Y de allí nace la pugna que tenemos actual entre los progresistas medio de izquierda y los conservadores. Es el tema en Venezuela, por supuesto, fue el tema en México, con esta marea rosa de gente acomodada, herederos del pensamiento europeo opresor, manipulador y corrupto que gobernó nuestros pueblos, en el caso de México, durante 36 años de saqueo y discriminación a los habitantes originales y otras etnias. Así que es en América que el Mahatma Chandra-Bala establece la misión en Venezuela con sus primeros discípulos, el maestro Juan Víctor Mejías, el maestro Gil Colmenares y el sublime hermano mayor doctor José Manuel Estrada Vázquez. Después aparece David Ferriz Olivares. Ellos son los primeros discípulos que tienen como encomienda establecer la misión de la Orden del Aquarius para liberar a los pueblos del sufrimiento. En este siguiente bloque voy a abordar lo que es el yoga, para no irnos solamente para la parte social. En Sri Aurobindo, uno de los grandes maestros de yoga, tomó como defensa de la invasión inglesa al territorio de la India y el saqueo del territorio de la India, una práctica que en sánscrito se llama Swadeshi, que concretamente quiere decir autosuficiencia, es decir, producir y consumir lo que hay en el país y no consumir todo aquello que se importa, sobre todo de las naciones que oprimen. Es una forma de cooperación comunitaria que no solo Sri Aurobindo llevó hasta sus últimas consecuencias, sino por supuesto también el Mahatma Gandhi, los dos grandes practicantes de un yoga con un fuerte acento social. En el caso del Mahatma Gandhi, sus dos principios fundamentales fueron el Satyagraha, basado en Satya, que es uno de los yamas en el yoga, o sea, uno de los refrenamientos, que quiere decir adherirse o uno mismo encarnar la verdad. Y Satya también quiere decir no solo verdad, sino amor, amor universal. Y Agraha, que significa poder, fuerza o firmeza, es decir, aferrarse a la verdad y al amor, el amor universal, no solo el amor individual, sino comunitario, social, con firmeza y con fuerza. Gandhi era un practicante del Kriya Yoga, que es un tipo de yoga basado en la meditación y en el pranayama para producir una acción transformadora desde el interior, distinto al Karma Yoga, que es una acción benéfica hacia el exterior sin esperar recompensa y en beneficio de todas y todos los demás. Como verán ustedes, estos grandes maestros del yoga
ya habían explorado la dimensión social. Y por eso es que yo propongo que los grandes principios del yama y el niyama alcancen un nivel social. Es decir, el ahimsa, que es la práctica de la no violencia, no solamente individual hacia mí, sino también hacia los demás, los que me rodean, mi comunidad, lo social. Satya, la verdad, hablar de la verdad, descubrir la verdad, no temer a la verdad. Aparigraha, no tener objetos, tiempo, energía de una manera solo para mí egoísta, ni tampoco dilapidarlo todo, sino en un justo equilibrio, y brahmacharya, que es hacer una práctica en la que todo debe hacerse con moderación, con equilibrio. Por otro lado está el niyama, santosha, que es uno de sus principios, la felicidad, la alegría, un poco también ananda, la satisfacción con uno misma. El saucha, la limpieza interna, y la limpieza interna de corazón y mente, y la limpieza externa también. El otro principio del niyama es vara pranidhana, entregar todo lo que uno hace a la divinidad. Y por último, tapas, el esfuerzo de la autodisciplina. Imagínense estos principios elevados a un nivel social como los principios del noble óctuple sendero del budismo, que son el recto pensar, el recto actuar, los rectos medios de vida, la recta meditación, la recta concentración, etcétera, etcétera. Y todos los principios de todos los pensamientos místicos y religiosos, pero aplicados a nuestra sociedad, como el yihad del Islam, que es la guerra santa, pero contra mis carencias, contra lo más miserable y animal de mi naturaleza, y entregado a la voluntad divina. Y a continuación voy a hablarles de unos ejemplos actuales de cómo este yoga social ya está implantado y funcionando en nuestro continente. El ejemplo más claro y más bello que yo tengo es en el ashram del Bosque de Niebla y en el ashram de la zona sagrada de los Incas, que está administrado por un grupo de personas, y parte de ese grupo, él no es el jefe, él no es el patrón, él no es el dueño, como se ha malinterpretado. Es parte de este consejo que toma las decisiones el muy reverendo Héctor Marchelli, hijo del gran maestro de yoga y de iniciación real, José Marcellinoli. En estos centros, en estos ashrams, no solo se practican las disciplinas tradicionales de Hatha, Nani, Karma y Bhakti, sino sobre todo se pone un acento especial al cuidado de la naturaleza, a la preservación de los bosques, el uso de la energía solar, el reciclamiento de las plantas, el cuidado de las plantas tanto para uso ornamental como para uso comestible. En fin, es todo un proyecto sólido, impresionante, y lo que es muy bello que ha promovido el maestro Héctor Marchelli, como le dicen muchos, es que en esos ashrams puede llegar todo mundo, siempre y cuando respete las reglas de no introducir alcohol, no introducir tóxicos, etcétera, etcétera. Pero se aceptan todas las personas de todas las líneas de pensamiento espiritual, incluso de la Gran Fraternidad Universal, de Osho, de Shivananda, de Krishnamurti, de Yogananda, de la Gurumai, de Testigos de Jehová, de Boy Scouts, de Caris exploradores, de todo. Es una verdadera práctica
de la gran fraternidad universal, un ejemplo sin igual. Pero también hay otro ejemplo que es cuando el gobierno de Bolivia impone como política un concepto ancestral que se llama Sumac Causay, el buen vivir y el buen morir, en donde se respeta la voluntad de los ancianos sabios, se cuida de la naturaleza, se protege a las niñas, niños, mujeres y familias, y sobre todo es una armonía del ser individual con el ser de la naturaleza y todas sus creaciones. Es un concepto indígena muy hermoso, y entonces se dan cuenta ustedes cómo en América principalmente, en nuestro continente, desde los hielos del norte de Canadá hasta los hielos del sur de la Patagonia, el resurgimiento de una nueva corriente espiritual, pero también con orientación social, como el Mahatma Chandra Bala actuó en vida y en público, siempre preocupado por las condiciones del mundo, por el sufrimiento de los pobres, de aquellas personas que han sido oprimidas. El Mahaguru José Manuel Estrada era un hombre humilde, carpintero de maderas finas, líder sindical que nunca se enriqueció ilícitamente, que donó su propiedad para un ashram y que nunca tuvo posesiones en su nombre, que se dio completamente a la misión, pero sí haciendo un acento social. Y no en balde nos decía que los Estados Unidos de Norteamérica son los judíos de la nueva era, los que crucifican y sacrifican al Cristo. Piensen en eso. El gobierno de los Estados Unidos, que ha sido la pesadilla de todo el continente americano, saqueando, asesinando e imponiendo su doctrina neoliberal de todo se compra, todo se vende. Tu pensamiento, los ríos, tu corazón, tu cuerpo, tu sexo, tus órganos, tu tierra, tu comunidad, tu manera de pensar. Tenemos que terminar con eso. Es una doctrina perversa, la doctrina neoliberal, y tenemos que acercarnos más hacia algo social. Tenemos que estudiar un poco más cuáles son las bases del comunismo, del socialismo, del neoliberalismo, del capitalismo, de todas las doctrinas sociales y políticas, y veremos que todas pueden aportar algo, porque estamos en una era de síntesis y todos tienen algo que aportar. Hasta los que menos pensamos, aquí no hay malos. Aquí todos somos buenos porque todos aportamos algo para el mejoramiento de nuestros pueblos. Con todo gusto puedo contestar algunas dudas o precisar algunas cuestiones. Pronto va a salir, voy a anunciar por las redes sociales mi libro Yoga Social, una simple revolución, y se los voy a ofrecer gratuitamente. Pueden hacer aportaciones amorosas si gustan. Después les damos los datos, pero entonces con esto yo cierro este tema y les agradezco su fina atención. Perdón, solo quiero apuntar algo al final. La gran fraternidad universal, con su suprema orden del Aquarius, que es la parte interna donde se forman los maestros, es para mí el mejor proyecto que conjunta lo mejor del desarrollo espiritual y las mejores prácticas de justicia social, derechos humanos y pensamiento progresista en bien de la humanidad.